clase que vamos a trabajar hoy se refiere a la clasificación de las palabras. Vamos a hacer, si se acuerdan, les pedí una cajita, más o menos así es como quiero que hagamos la cajita. Quiero que tomen en cuenta un primer punto. Ya se los había explicado, pero quiero recordárselos. Esto parece muy obvio, pero esas cosas obvias luego nos dificultan entender las cosas. Ya les había dicho, la sílaba tónica todos lo tenemos en la cabezota. Cuando hablamos, si no colocáramos, si no dijéramos correctamente o si no ubicáramos correctamente la sílaba tónica, nadie nos entendería. Pero el problema es que como es algo que aprendimos desde la infancia, entonces lo hacemos de manera natural, espontánea. Ese es un problema, porque como ya lo tenemos muy interiorizado, muy inconsciente, cuando uno les pide, traten de entenderlo, identifíquenlo, cuesta trabajo hacerlo. Lo mismo pasa con la manera como nosotros clasificamos las palabras, de acuerdo a sus acentos o de acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica. Yo les había dicho, si se acuerdan, nosotros escribimos así, ¿se acuerdan? O sea, escribimos de izquierda a derecha. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, casi siempre, cuando nosotros vemos las palabras, bueno, ahorita les voy a poner varios ejemplos, vamos a decir la palabra perro, ¿sí? La palabra perro tiene dos sílabas. Y casi siempre decimos, ¿cuál es la primera sílaba? Pues la primera es P y la segunda es RO. Pero, como les digo, aquí vamos a tener que cambiar un poquito el enfoque. Si nosotros desde niños aprendimos a escribir de izquierda a derecha, cuando clasifiquemos las palabras lo vamos a hacer al revés. Vamos a ubicar a partir de esta posición la sílaba y nos vamos a desplazar hacia acá, ¿sí? O sea, en lugar, bueno, ustedes lo están viendo de frente, pues para ustedes está bien, ¿verdad? Pero cuando escribimos, la situación se invierte. Cuando nosotros hablemos de sílaba tónica, fíjense bien, nunca vamos a decir, porque les pregunto, ¿dónde está la sílaba tónica? Y muchos me dicen, en la primera. Para la clasificación, no vamos a hablar ni de primera, ni de segunda, ni de tercera sílaba. Vamos a hablar de la última sílaba. ¿Dónde tenemos la última sílaba? Aquí, miren. Aquí tenemos la última sílaba, ¿sí? Entonces, si se fijan, no es como escribimos, sino que aquí vamos a invertir. Vamos a comenzar por la del extremo derecho, ¿sí? O sea, fíjense, escribimos y comenzamos de aquí hacia acá. Entonces, esta va a ser la última sílaba. Y luego nos vamos a desplazar hacia este sentido. Vamos a tener la penúltima sílaba, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos ir interiorizando. Digamos que yo les pediría que en su cabeza hicieran una especie de cajita y en esa cajita fueran ubicando las sílabas. Última sílaba, penúltima sílaba. Luego ubicamos la antepenúltima sílaba. Así, fíjense bien, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Les mencionaba como ejemplo la palabra perro, ¿sí? Entonces vamos a ubicar la última sílaba, que es RO, la vamos a ubicar aquí, ahorita las vamos a ver ya escritas. Y aquí vamos a ubicar perro, ¿sí? Es de dos sílabas, entonces en las palabras de dos sílabas solo tenemos la última y la penúltima, ¿sí? Por ejemplo, en átomo, ahí sí tenemos tres sílabas, átomo, ¿sí? Entonces, solo tenemos la última, la penúltima y la antepenúltima. Pero por ejemplo en Guadalajara, ahí tenemos más de tres sílabas, de hecho más de cuatro. O sea, si la sílaba se ubica de esta posición hacia el infinito y más allá, esta se va a llamar, bueno, no se va a llamar, la vamos a ubicar como la sílaba que va antes de la antepenúltima, ¿sí? Y como les digo, esta tablita, ustedes la tienen ahí en el libro repetida en casi todas las páginas. Y repito, esto es lo que quiero que ustedes, digamos, como que conviertan en una cajita mental para que cuando empiecen a dividir las palabras, y de eso vamos a hablar enseguida, de la división silábica de las palabras, las ubiquen en esta posición. Última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. Así se van a ubicar.
Antes de comentarles lo de la división silábica, nada más les platico rápido. Ahorita eso lo vamos a ver más adelante. Una vez que acomodamos las palabras por sílabas, tenemos que ubicar la sílaba tónica. Acuérdense que la mayor parte de las actividades que vamos a hacer aquí en la clase es aprender a identificar la sílaba tónica. Porque como les decía hace rato, cuando hablamos siempre marcamos la sílaba en el lugar correcto. Pero ya a veces cuando leemos, si leemos palabras medio raras que no usamos mucho, a veces ahí nos equivocamos. En la lectura en voz alta nos equivocamos más. Y ya cuando uno les dice, a ver, ubiquen la sílaba tónica, ahí sí, ya se pierden y no saben ni dónde está. Entonces, cuando ubiquemos la sílaba tónica, vamos a saber qué clase de palabra es. Si la sílaba tónica es la última, la palabra va a ser aguda. Si la sílaba tónica es la penúltima, la palabra es grave. Si la sílaba tónica se ubica en la antepenúltima, la palabra es esdrújula, ¿sí? Y por último, si la sílaba se ubica antes de la antepenúltima, la palabra es sobreesdrújula, ¿sí? Ya se cayó. Oigan, ¿qué pegamento de ustedes, A ver, ahí está, ahora sí. Entonces, si la sílaba tónica se ubica antes de la antepenúltima, la palabra es sobreesdrújula. Déjenme les digo así nada más como una aportación cultural, las sobreesdrújulas siempre son verbos, ¿sí? Como búscatelo, ¿sí? Son verbos siempre, encuéntramelo. Todas son, las sobreesdrújulas siempre son verbos, siempre. Otra observación, técnica cultural, que luego les voy a cobrar porque esto son, digamos, como conocimientos medio especializados que no cualquiera los considera. La sílaba tónica solo se va a ubicar en cualquiera de estas sílabas. O sea, aunque no lo crean, por ejemplo, en la palabra Guadalajara, ¿sí? La sílaba tónica es la penúltima en Guadalajara, es una palabra grave. Pero aunque no lo crean, cuando yo les digo, marquen la sílaba tónica de Guadalajara, hay quienes lo marcan en Gua, o sea, hasta por acá. La sílaba tónica nunca pasa de aquí, ¿sí? O sea, si la palabra es de 5, 6 o más sílabas, que hay algunas palabras largas, ahí luego ven mi super video donde hablo de este chisme, la sílaba tónica no la busquen por acá, la sílaba tónica siempre va a estar aquí, siempre. Y de hecho, otro dato que tiene que ver con cuestiones de filología y de la evolución del español y esas cosas. En español, la mayor parte de las palabras son graves, la mayoría. Eso, con la práctica, lo vamos a ver y lo vamos a descubrir. Nada más, digamos, como algunos datos, algunas referencias, para que les ayuden a identificar de una manera más sencilla la sílaba tónica, ¿sí? Hasta aquí se puede ubicar la sílaba tónica, más allá no. Y las palabras graves en español son las más abundantes. Entonces, esta es la cajita que quiero que hagan en primer lugar. Ya que tengamos la caja, pasamos a la segunda parte, que es ya empezar a ubicar las sílabas en su lugar correspondiente. Vamos a hablar de la división silábica. Creo que ya les había comentado, pero recuerden, la división silábica en realidad no es nada complicada. No sé si se acuerdan que en sus superclases de primaria, cuando les enseñaron este chisme, espero que se acuerden, les pedían que aplaudieran, ¿sí? Más o menos. Entonces, si nosotros pronunciamos despacio las palabras, más o menos damos un aplauso como para reforzar de manera auditiva los sonidos, las sílabas salen solitas. Pronunciar despacio, esa es la clave, ¿sí? Ya les había puesto el ejemplo de perro, ¿sí? Pronunciamos despacio, pronuncien conmigo, perro. Siempre me entusiasma su entusiasmo. Bueno, miren, más o menos las doblé, ustedes las van a recortar, ¿sí? Entonces pronunciamos despacio y fíjense, las ubicamos. Última sílaba, ro, penúltima sílaba, esta cosa no se levanta, bueno. Última sílaba, ro, penúltima sílaba, perro.
Les digo desde ahorita, la sílaba tónica es P, o sea, es la penúltima. ¿Qué clase de palabra es perro? Grave. O sea, se fijan cómo esta cajita también es muy práctica, porque como ya acomodamos en cada celda el tipo de sílaba que es última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, cuando nosotros ubicamos las sílabas en la cajita, en cuanto identificamos la sílaba tónica ya supimos si es aguda, grave, trúnculo o pedúnculo, ¿sí? Acuérdense, la sílaba tónica, si es la última, la palabra es aguda. Si es la penúltima es grave, si es la antepenúltima es esdrújula, y si va antes de la antepenúltima es sobresdrújula. Entonces fíjense, perro tiene dos sílabas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a recortar la sílaba y van a poner cada sílaba en el cajoncito o en la caja esa que te queda. Fíjense que vamos a comenzar siempre con la última, o sea, de aquí para acá, o de acá para acá, repito, porque aunque no lo crean, muchas veces se equivocan en eso. A ver, pronuncien conmigo despacio, átomo todos. Átomo. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. Entonces, si lo ubicamos, ¿cuál es la última sílaba? ¿Cuál es la penúltima? ¿Y cuál es la antepenúltima? Ahí está, antepenúltima. Y bueno, miren, yo les hice la chamba, ya incluso hasta les marqué el acento. ¿Cuál es la sílaba tónica de átomo? Por lo tanto, es una palabra. Si se fijan, está re fácil esta cosa, ¿verdad? Entonces, ya luego vamos a ver las reglas. Ahorita nada más estamos viendo la clasificación y la división silábica. Eso es lo que estamos trabajando ahorita. Entonces, así es como las acomodamos para clasificarlas, ¿sí? Gua, la, la, ra. Fíjense que esto de separar así despacito, como dice la canción, ¿cómo dice despacito? ¿Se la saben? Cántenla. Ahí ustedes. Si su novia se los pidiera, hasta las estrellas le bajaban. Bueno, hay una trampa en la división silábica, no es nada más pronunciarlas despacio, porque a veces las vocales tienden a juntarse, o sea, cuando hablamos siempre juntamos las vocales, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta dos palabrejas, que eso está en la página 34 y es lo que vamos a trabajar hoy. Para dividir correctamente las palabras hay que tomar en cuenta los hiatos y los diptongos. Se los voy a explicar rapidito y luego lo vemos con calma. Fíjense, Guadalajara se clasifica así. Cuando la palabra tenga más de 4 sílabas, todas las sílabas que vayan después de la cuarta, o de antes de la antepenúltima, todas las vamos a juntar, pero fíjense bien, quiero que las separen por guiones para que identifiquemos claramente cada sílaba. Entonces, 4 o más, todas caben aquí, todas las ponemos aquí, ¿sí? Porque hay palabras como parangaricutirimícuaro o torrinolaringólogo y otras que están un poquito largas, y pues para acomodar la cajita está muy chiquita para ponerlas todas. Entonces aquí ubicamos todas. Quiero que se fijen aquí en la palabra Guadalajara. Gua es una sílaba, ¿sí? Y eso es un diptongo. Tenemos diptongos cuando hay una vocal débil o abierta o cerrada, o una vocal fuerte o abierta. ¿Cuáles son las vocales débiles o cerradas? La I y la U. ¿Cuáles son las vocales fuertes o abiertas? La A, la E y la O. Entonces, por ejemplo, como aquí que tenemos la U, que es débil o cerrada, y la A, que es fuerte o abierta, es un diptongo. Aquí lo que deben entender, lo que deben tomar en cuenta es que los diptongos nunca se separan. Está en vivo de que estás de platicón, y de que te voy a reprobar, y de que no me estás poniendo atención, las 4, por estar así en bola. Entonces fíjense bien, dijimos, gua es un diptongo. Hay una débil y una fuerte o cerrada abierta, y los diptongos no se separan. Los diptongos forman sílaba. Les voy a dar otro ejemplo de diptongos. Miren, la palabra, sepárenla conmigo. Todos, huerta. Fíjense la U, débil, cerrada. La E, fuerte, abierta. Es un diptongo y no debe separarse, ¿sí?
El caso de la H es especial, en este caso no lo tomamos en cuenta porque la H fonéticamente, bueno, técnicamente le llaman un fonema vacío, qué bonito, bueno, es muda, hombre, así le decimos nosotros. No suena la H cuando está solita, no tiene sonido, o sea, no tiene valor fonético. Entonces, por ejemplo, como en ahora, la A es fuerte, la O también es un hiato, que es lo que les voy a explicar enseguida, ¿sí? Y la H, pues la incluimos en la O, o sea, ahora se separa a, o, ra. Y la primera sílaba, bueno, la última sílaba es ra, la penúltima es o, la H y la O, y la antepenúltima es a, ¿sí? Así se separa la palabra ahora. Pronuncien conmigo, teatro. La E y la A son vocales fuertes o abiertas. Cuando tenemos juntas, o sea, juntas, fíjense, entre la E y la A no hay ninguna consonante, excepto cuando tenemos la H, como en el ejemplo que les puse de ahora, ¿sí? Si no hay consonante de por medio, o sea, tenemos vocales juntas, o sea, quiere decir que están contiguas una al lado de otra en la palabra. Si son abiertas o fuertes, A, E, O, acuérdense, forman un hiato, y los hiatos se deben separar, ¿sí? Entonces la separación correcta de teatro es esta, teatro, ¿sí? Entonces al momento que ustedes van a copiar, van a escribir palabras, primero van a leer algo, hay que leerlo en voz alta, acuérdense, hay que acostumbrarnos a captar el sonido, entonces tenemos que leer en voz alta. Una vez que leímos, seleccionamos las palabras, las vamos, pues les pedí que trajeran periódico y revista, tampoco trajeron. Vamos a recortar los encabezados de los periódicos y las revistas y vamos a ir ubicando las sílabas en cada celda, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Fíjense, por ejemplo, las palabras que encuentren con acento, pues ya van a tener todo resuelto. Si tiene acento, pues ya saben dónde está la sílaba tónica. Y en cuanto ustedes vean dónde está el acento, ya van a saber si la palabra es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Entonces les queda claro lo que hay que hacer. Primero hacen su cajita. Ya que hagan la cajita, le pegan las etiquetas, así como, pues, así está en el libro, si se fijan, ¿sí? Y enseguida van a tomar palabras de la revista, del periódico, de los encabezados, los van a recortar y van a ir ubicando. Acuérdense, comenzamos con la última sílaba. ¿Sí está claro? Y nos venimos en este sentido. Y bueno, si la palabra tiene acento, pues ya van a saber qué clase de palabra es. Hay casos especiales, pero esos chismes los vemos después. ¿Les queda claro lo que vamos a hacer? ¿Sí? Los que no le pusieron atención también, ¿ya saben?